¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Es viernes, fin de semana. La semana 17 se va como el viento, muy deprisa. Estamos en Cambio Digital TV, temas para conversar desde Boca del Río para el mundo. Muy pronto estaremos en España, bendita tierra. Estaremos, bueno, en Estados Unidos, en Chicago, Illinois, y en Houston, Texas, en la frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Hermosillo con Rubio Álvarez. Muchas gracias. Ciudad de México con Emilio Fernando Alonso. Puebla con Ricardo Hernández. Acapulco con mi gran amigo el arquitecto Roberto García. Y desde luego estamos todo Tabasco, Campeche. Tendremos hoy a los Olmecas de Tabasco en el Beto Ávila, que siguen sin la letra E de D y la letra N de González. Esas dos letras salieron a bailar la bamba y no han regresado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿A quién importa? A nadie. Nosotros porque somos algo fijones, observadores, nos llama la atención y nos gustaría ver estadio de béisbol Roberto Beto Ávila González, que muy acertadamente lo habían colocado, pero se les cayó, no estaba bien puesta. La plastilina que usaron fue de la corriente o muy común y se despegaron. En fin, allá ellos. Estamos finalizando tácitamente el mes. Estamos a 28 de abril del 2023. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? Pues nada, que tácitamente es día de pago. El 28 de abril es día de San Pedro Luis María Charel. San Pedro Luis María Chanel. Si usted tiene algún familiar que lleve ese nombre de Pedro, o Luis, o Luis María, bueno, pues quiere felicitarlo, estamos a sus órdenes. Envíe sus datos a Cambio Digital TV, temas para conversar. Y si quiere usted hablarnos vía teléfono, 2299 22 97 15. Estamos en Antón de Alaminos 236. Muy céntrico, hay una reja blanca. Estamos más para jacarandas, por si se confunde, porque hay otros números parecidos, similares o iguales, 2 cuadras atrás. Bueno, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Por ejemplo, las enfermeras que se cayeron en el elevador de la torre pediátrica. Accidente de trabajo. Vámonos. Pero también, mucho oído, mucha atención. Usted entra a trabajar a las 9 de la mañana, sale de su casa, aborda su automóvil o su transporte público y sufre un accidente, ya sea uno o el otro, y usted resulta lesionada o lesionado, es accidente de trabajo. Si usted sale a las 2, 3 de la tarde y va usted rumbo a su casa, pues a comer, ya trabajó usted. Y también lo mismo, si sufre usted un accidente en ese trayecto, también es accidente de trabajo. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Felicidades, les desea Cambio Digital Noticias. Envíe sus datos a la redacción @cambiodigital.com.mx. Viernes 28 de abril, llevamos 118 días transcurridos y faltan 247 para que termine el 2023. Estamos en la semana 17, decimos bye bye, goodbye. La gratitud cambia los dolores de la memoria en una alegría tranquila. Dietrich Bonhoeffer, eso me suena alemán así. La gratitud cambia los dolores de la memoria en una alegría tranquila. La gratitud la perdemos, pero de inmediato se nos olvida y todavía mordemos la mano de quien nos ayuda. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque no hay conciencia. ¿Por qué? Porque no hay, dijéramos, así tranquilamente, gratitud. Lo del dólar, pues usted lo puede ver tranquilamente, nada más que le aclaro, usted puede ver el dólar en un precio a la entrada del banco, pero
al entrar, llegar a la ventanilla, bueno, simplemente va a encontrarse con otro precio. ¿Qué podemos decirle? Simplemente que tenga usted cuidado, por favor. Y si no tiene usted por qué comprar, no compre. Vaya, ahorre el dinero. Ahorre su dinero, es mejor todavía. Estamos en una muy buena oportunidad para que usted tenga bienes, ahorre. El que tenga salud, dinero y amor, vaya, si lo pierde no sabe lo que perdió. La salud y la platita, ahórrela, que no la tire. Bueno, fíjese que me llegó algo que dice así sinceramente medio raro, pero yo se lo paso al costo por si a usted le gusta el baile del danzón. Compartimos la convocatoria de la próxima Muestra Nacional de Danzón Veracruz 2023 con la parte o participación de Chamaco Aguilar, Tres Generaciones, Acerina y Felipe Urbán en el marco del Festival Forum 2023 Danzones en el Puerto, donde también participarán la danzonera La Playa de los Varela, me imagino todavía, la charanga del Puerto, la Orquesta de Música Popular Memo Salamanca, la danzonera Alma de Veracruz, la Banda Municipal de Veracruz, la Orquesta de Música Tradicional Moscovita y más. Bueno, esto, pues pueden registrarse pues, en el Festival Forum 2023. Hay disponibilidad de diferentes precios para que usted participe, llegue y usted sin mayor problema, simple y sencillamente, dice, quiero participar, quiero bailar danzón. Bueno, simplemente lo puede hacer, lo puede realizar. Nuestro teléfono, el 2299-229715. Hacemos una breve pausa y presentamos el Evangelio del día. Por favor, si son tan amables. Viernes de la tercera semana de Pascua. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versos del 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Digamos: Señor, danos siempre de ese pan. Que aclamemos al Señor todos los pueblos. Que lo aclamemos comiendo de su pan y sirviendo a nuestros hermanos, siendo pan que se parte. Hay que comer su carne y beber su sangre para tener vida, vida eterna y la resurrección del último día. No seamos más sordos a la voz del Señor. Hay que comer su carne y beber su sangre para tener vida. Hay que comer del Señor. ¿Será que tú y yo no tenemos hambre? ¿Tú por qué no comulgas? ¿Cómo comulgamos? También comulgamos con hambre. El que come de este pan vivirá para siempre. Mis queridos hermanos, reflexionemos. Hay otros panes que nos ofrece el mundo y que nos dan únicamente placer pasajero, pero nunca nos darán vida, mucho menos vida eterna. Sin embargo, da tristeza ver cómo mucha gente prefiere estos panes que ofrece el mundo al pan vivo que abajo del cielo. Tú y yo, ¿qué pan preferimos? ¿De qué pan nos estamos alimentando? Porque de lo que nos alimentamos, de eso vamos a vivir.
No seamos tontos, no endurezcamos más nuestro corazón. El mensaje del Señor Jesús es muy claro. El que me come vivirá para siempre. Hay que comerlo a Él para tener vida, su misma vida en nosotros que nos llena y nos lleva hasta la eternidad. Jesús nos da la certeza por medio del comer de tener vida. Vamos caminando siempre con ese espíritu de tener hambre. ¿Cómo está tu hambre y cómo está mi hambre de Jesús? Y comámoslo. ¿Hay alguna razón por la que tú no te alimentas de Jesús? Tengamos todos hambre y alimentémonos de Jesús, porque es la única manera de vivir para siempre. Bendiciones. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com, transmitiendo las 24 horas del día. Temas para conversar. Abrimos un breve espacio porque tengo en la línea a Irán Barrientos, antes de que venga de una excursión con el PAN para Veracruz y sus colonias y fraccionamientos. Irán, ¿cómo estás? ¿Qué información tienes del softball? ¿Cuándo comenzaría la liga? Don Sergio Morales Ortiz, un gusto saludar a toda la gente que está viendo Temas para Conversar por Cambio Digital TV. Pues mire, ya va a empezar el día 8 de mayo. El día 8 de mayo, hasta el momento hay 14 equipos registrados. Muy bueno. Se esperan 6 o 7 más. ¡Caramba! Sí, va a estar bastante reñido. Se tiene contemplado que este torneo termina ya por septiembre. ¿Y por qué hasta septiembre? Porque, bueno, el Águila de Veracruz, mientras el Águila esté fuera, va a haber partidos de softball. Hay otra preocupación. Tengo entendido que puede haber también una liga de fútbol de ascenso y que podría jugar en el Beto Ávila. Pues ha habido partidos últimamente, ha habido encuentros de fútbol. La verdad que yo lo desapruebo totalmente porque es un estadio de béisbol. Y vaya. Probablemente no te agrade, no te guste, pero el estadio es del gobierno del estado, es de la universidad, tengo entendido, o era de la Universidad Veracruzana, pero, pues, recuerda lo que se formaba en el Parque Deportivo Veracruzano de 20 de noviembre y Azueta. Yo transmití automovilismo, transmití premiación de los carros alegóricos y comparsas de los carnavales, transmití veladas artísticas, hubo corridas de toros, hubo concurso de tiro al blanco del Club Gasolina, y luego a últimas fechas en la explanada de Azueta y 20 de noviembre, bailes, empezaron a llegar las grandes orquestas y parecía chico, pero se ponía sabroso el guateque. Así es que Héctor Lavocho, Feliciano, Grupo La Libertad. Imagínese. Javier Solís estuvo por ahí. Hay un video que circula en redes sociales y bueno, de una película en donde
se ve claramente el Parque Deportivo Veracruzano, hasta las chanclas, hasta las lámparas, y obviamente de noche las lámparas prendidas. Muy hermoso se ve ese video de esa película, no recuerdo ahorita el nombre. Ahí aparece Javier Solís con esas famosas caravanas Corona. Yo vi hice una transmisión con el desaparecido actualmente Armando Manzanero, imagínate cuando él empezaba. Bueno, entonces los del softball actuarían cuando el Águila estuviera fuera. Por ejemplo, ahorita que está jugando, hoy termina, no, mañana tenemos aquí, perdón, viernes, sábado y domingo tendremos a los Olmecas de Tabasco. Y terminó ganando la serie el Águila en Campeche. Ahora bien, luego no me ha pasado mi productor el rol de juegos, ya me lo pasaste, me tengo entendido. Entonces, el lunes lógicamente no habrá béisbol. Además, es 1 de mayo, imagínense. No sé, no tengo el dato preciso, pero de todos modos no se trabaja, por lo menos algunos no trabajan. A mí siempre me gustó trabajar el 1 de mayo, porque era triple. Un recuerdo a los mártires de Río Blanco, esos que murieron cuando estaban en las fábricas, los de un 7 de enero, y los mártires de Cananea, los mineros. Chicago es en Estados Unidos. Así es. Los mártires de Chicago. Y se han agregado a Cananea y a Río Blanco, pero lo nuestro en México, los mineros de Cananea y los de la industria de textil en Río Blanco. Así es que, ¿como cuántos equipos entrarían en competencia de softball? Mire, ayer hubo ya amistosos, va a haber 2 semanas de encuentros amistosos, esta es la primera. El día de ayer jugó la Facultad de Educación Física contra Staff, en la Orquesta Moscovita, que más adelante voy a ampliar sobre, ya que mencionó usted el día 1 de mayo, bueno, voy a hablar de la Moscovita. El equipo de Bronx, el Bayo contra Ever, y hoy juegan Clásicos Boca contra Átomos de Laguna Verde, mi equipo Fesapau contra Drillings, Sultanes contra Boca Brewers, y Lobos de la Procuraduría del Medio Ambiente contra Bolerama. Esos son los partidos a partir de las 7 de la noche. Cada hora y cuarto hay partidos nuevos, y hoy son 4 encuentros, don Sergio. Ya mañana, pues bueno, se va a ocupar el estadio para el encuentro trepidante de los Olmecas de Tabasco y el Águila de Veracruz, donde viene nuestro querido amigo, el príncipe del mango, Pedro Meré Cárdenas. Y por ahí también viene un paisano mío, Eleazar Mora González, como coach de picheo. Hoy ex Águila de Veracruz. Vienen varios veracruzanos con Olmecas, ¿eh? Sí, la verdad que el roster de don Pedro Meré, pues no dejando atrás a los paisanos, y bueno, siempre teniendo en cuenta a ellos y veracruzanos, tanto en el picheo, como outfielder, como infielder, pues ahí están presentes. Y la vieja viene con Tabasco. ¿Mande? Héctor Hernández, ¿la vieja viene con Olmecas? No sé, don Sergio, voy a checar el roster, porque ahora sí le perdí la pista a nuestro amigo la vieja Hernández. Siempre con su número 13 en su espalda. Veremos. Muy buena gente, la verdad, hace muchos años tuve la oportunidad en un tiempito que él estuvo parado, ya que no había actividad en la Liga Mexicana, pues se vino a reforzarnos en un equipo en el que yo estaba de softball, y la verdad que hicimos muy buena camaradería, una buena persona, un buen ser humano, muy tranquilo, muy vacilador y buen pelotero también. Vale, ok, Irán, te agradezco mucho tu participación en Temas para Conversar. Te deseo muy buena venta este viernes. Gracias, don Sergio. Y bueno, ya recalcar que ya que mencionó el día 1 de mayo, bueno, la Orquesta Moscovita de la Universidad Veracruzana va a estar de manteles largos, cumpliendo 43 abriles apenas, 43 años de formar parte de la Universidad Veracruzana, cuando el doctor Roberto Bravo Garzón, que en aquel entonces era el rector de la Universidad Veracruzana, invita a Pedro Domínguez Castillo Moscovita a integrarse a la universidad como grupo artístico, y bueno, a partir del día 1 de mayo es cuando aparecen ya en nómina, y bueno, se dice que ya es cuando empiezan actividades este grupo artístico. Ya posteriormente a los días, bueno, ya fue el primer baile que tuvieron, y
Bueno, estarán de manteles largos. Vamos a preguntarle a su actual director, Ángel Rubén Cuellar Solín, a ver qué va a hacer para estos 43 años de la orquesta. Yo recuerdo que anteriormente hasta en el béisbol de vez en cuando se dejaban caer en la tribuna y amenizaban el ambiente. Moscovita. Sí, así es. Fantástico. Claro, y cuando no había un orquestón de esa clase, de esa calidad, pues iba una charanga o una danzonera. Me parece que esta Manzanita anduvo por ahí. Así es de la orquesta la danzonera de Manzanitas, los domingos por lo regular siempre iba en aquella época cuando estaba don Tony Chedraui, que en paz descanse, y Gustavo Sousa Escamilla eran los presidentes del equipo. Directivos. Y bueno, ahora pues ahora ya no hemos tenido esa oportunidad, pero bueno, esperemos que apenas está empezando. Apenas empieza. Esperemos que sí sea. Vamos a ver cómo continúa y veremos. Vaya, que venga el Salón de la Fama del Béisbol Profesional Veracruzano. Un saludo al Ayuntamiento de Veracruz. ¿Sabes por qué? Me gustaría que este Salón de la Fama estuviera donde es actualmente el Parque Ecológico, donde ahí se jugaba también softball, no sé ahora que se juegue, pero de todos modos, si se instala ahí el Salón de la Fama, hay espacio suficiente, porque no creo que lo tomarán nada más como una pequeña oficina o algo parecido. Veremos qué sucede. Irán, te agradezco muchísimo tu voz, tu presencia en temas para conversar. Hacemos una pausa y vamos a continuar en Cambio Digital TV. Permítanos, no nos cambie, por favor. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradiocambiodigital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Amigos, estamos en temas para conversar en Cambio Digital TV. ¿Quiere usted reportarse con nosotros? El 2299-229715. Lo que usted guste. Usted ordena. Es usted nuestro patrón, por favor. Su apunte, su análisis, su crítica, bienvenidos. Hacemos un contacto especial con Ricardo Cañas, nuestro buen amigo. Vaya que si tiene trabajo. Esmeradísimo. Es el que maneja el museo aquí en Zaragoza, que es esquina con Esteban Morales. Juntito al museo está la biblioteca municipal. Hay otras oficinas agregadas, añadidas, adicionales ahí en la biblioteca. Desde luego, usted puede consultar algún tema, algún libro, hasta por redes. Métase a la biblioteca municipal. Ricardo Cañas nos platica, quiero a orillarlo a que hable sobre nuestro puerto de Veracruz. Vaya, tenemos más de 500 años de que se funda Veracruz. Hemos celebrado de una manera o de otra que el billete de lotería, que una moneda conmemorativa, alguna estampilla, lo que sea, pero así. Y se va a olvidar porque así somos. Memoria no tenemos. Libros. ¿Quién se preocupa por editar un libro de esa naturaleza? Pero si usted graba y lo hace después en una impresión y guarda, archiva,
porque no lo va a encontrar en ningún libro, cómo se forma el puerto de Veracruz, cómo se va construyendo el puerto de Veracruz, qué es lo que es ahora, hasta con ampliación y toda la cosa. Ricardo, te escuchamos con mucha atención. Adelante en tu apunte. Temas para conversar. Gracias, muchas gracias. Y hacemos un enlace especial en fin de semana. Ricardo Cañas está en la línea para platicarnos. Yo quisiera que primero me hablara de ese museo que está en la avenida Zaragoza, esquina con Esteban Morales. ¿Qué programa de actividades tiene para este día, vamos a llamarle el día 10? Ricardo, te escucho con atención. ¿Qué tal, mi querido Sergio? Qué gusto escucharte. Muy buenas tardes. Pues bueno, tenemos muchas cosas en el Museo de la Ciudad de Veracruz. En el interior del Museo de la Ciudad tenemos en la planta baja lo que es la museografía fija, en la cual vamos a encontrar desde la época prehispánica del Veracruz, es decir, cómo se dividía el estado de Veracruz y parte de Mesoamérica, qué culturas existían. Vamos a encontrar también la época de la fundación del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, el proceso en el cual Veracruz se convierte en la famosa ciudad de tablas, y posteriormente, después del ataque del pirata Lorencillo, el 17 de mayo de 1683, Veracruz se va a transformar ahora en una ciudad de mampostería, principalmente hecha de coral, y se va a fortificar la ciudad. Vamos a encontrar aquí en Veracruz, en el Museo de la Ciudad, una reproducción, una copia de la primera fotografía que se tomó en México, que se tomó aquí en Veracruz. Asimismo vamos a encontrar un cañón filipino del siglo XVIII fundido a la mitad, el cual se fundó durante la Guerra de la Independencia aquí, para que no se contraatacara al último reducto español que se fue a esconder a San Juan de Ulúa. Vamos a encontrar muchos detalles, como también una reproducción, una copia de la primera acta de nacimiento de un mexicano que se hizo aquí en la ciudad de Veracruz. La invitación oficial también la tenemos aquí en reproducción para la inauguración del primer tramo de ferrocarril en México, que fue aquí en la ciudad de Veracruz, y fotografías antiguas como esa fotografía de la primera estación del ferrocarril en México, que se encontró también aquí en la ciudad de Veracruz. Vamos a encontrar algún mobiliario del antiguo Hospicio Zamora, principalmente lo que fue en su momento la infamosa imprenta del Hospicio, que se le llamaba de forma oficial como la Escuela Municipal de Artes Gráficas. Todo el mundo la conocía como la imprenta del Hospicio, y se hacían libros y otras cosas más precisamente en ella. Los niños del Hospicio los hacían. También encontraremos el desarrollo de Veracruz ya en el siglo XX, iniciando con la época del Porfiriato y la construcción del puerto de Veracruz, que, si me permiten, mi querido Sergio, me gustaría platicar un poquito acerca de ello. Este 6 de marzo se van a cumplir un aniversario más, exactamente seguimos cumpliendo 111 años de que fue inaugurado el puerto artificial de Veracruz. Hay que destacar lo siguiente: Veracruz, ¿por qué Veracruz está aquí, en este sitio donde había en aquellos tiempos un espantoso arenal, donde no había agua, estaba totalmente desprovisto de agua y de vegetación este sitio? ¿Pero por qué? ¿Por qué va a fundar en este lugar Hernán Cortés la Villa Rica de la Veracruz? ¿Por qué? Porque en este sitio donde hoy se encuentra la ciudad de Veracruz, existe todavía enfrente, aunque ya no es una isla, ya está pegado a tierra firme como una península, existe un puerto, un lugar en el cual se va a encontrar un sitio, una isla, la va a encontrar en 1518 don Juan del Galva, en la cual va a tener una particularidad esencial. En una parte de esa isla, en la orilla que mira hacia tierra firme, tiene fondo, es decir, los barcos van a tener abrigo en esa isla contra las corrientes marinas. Esta isla va a ser un puerto o fondeadero natural única en su tipo en todo el Golfo de México. Por ese motivo, al ser una isla que podía resguardar los barcos, de cuidarlos contra las corrientes marinas, en ese sitio es donde va a desembarcar Hernán Cortés, y al siguiente día, después del desembarco que hizo en ese lugar, va a fundar en ese espacio lo que es la Villa Rica de la Veracruz. O sea,
es el puerto, el lugar donde pueden quedar los barcos de forma segura. Y durante muchísimos años, mi querido Sergio, queridos amigos que nos escuchan, se decía en documentos antiguos, la ciudad de Veracruz y el puerto de San Juan de Ulúa. Veracruz no era puerto. Veracruz era una ciudad con un muelle. El puerto era San Juan de Ulúa. Por eso, lo primero que se construye precisamente en San Juan de Ulúa va a ser el famoso Muro de las Argollas. Es la parte más antigua de San Juan de Ulúa, el Muro de las Argollas, el lugar donde podían amarrarse los barcos para quedar seguros fondeando en ese sitio. Y así pasarían muchos años. El traslado tanto de pasajeros como de mercancías entre San Juan de Ulúa y la ciudad, que más o menos distaba de 800 metros, bueno, se hacía mediante falúas, unas especies de lanchones muy grandes. Algunos de ellos podían hasta soportar 20 toneladas de peso. Entonces, las falúas hacían el traslado tanto de mercancía como de pasajeros entre el muelle y los barcos. Lamentablemente, cuando hacía el norte, pues el trabajo se tenía que detener, pues no había forma de hacerlo. La mercancía caía al agua y se perdía, por lo tanto, pues no era óptimo. Y así prácticamente estuvo desde que llegó Juan de Grijalva en 1518, que lo descubren 24 de junio, día de San Juan el Bautista, de allí que en un primer momento le pusieron el nombre de San Juan, y que finalmente fue hasta el intento que hizo don Domingo Buró un 10 de agosto de 1882, donde se hizo un gran evento, una gran ceremonia para la colocación de la primera piedra para la construcción del puerto artificial de Veracruz, que lamentablemente en esa época no se pudo concluir. Mi querido Sergio, fíjate que 3 empresas, como lo de los señores Ives, quebraron en su intento de construir el puerto artificial o la bahía artificial de Veracruz. 3 empresas no pudieron. Asimismo, al señor Cerdán, un empresario de Jalapa, en el siglo XIX, se le dio también la concesión de construir el puerto de Veracruz y no pudo. Tenía que llegar la gran maquinaria de Porfirio Díaz, y fue precisamente hasta 1895 cuando Porfirio Díaz le encarga a la empresa de Whitman Dickinson Pearson un proyecto para la construcción del puerto artificial de Veracruz. Pearson, en aquel tiempo, era considerado uno de los mejores, es considerado, hasta el día de hoy, pues el gran contratista de Porfirio Díaz en aquella época. Te comento lo siguiente: para 1895, Pearson estaba terminando el gran desagüe de la Ciudad de México, que lo construyen en solamente 2 años y a muy buen precio. Entonces, bueno, ya había, como lo dije hace un momento, acontecido 3 intentos de construir el puerto de Veracruz y habían fallado. Por lo tanto, entonces se le entrega a este gran empresario constructor internacional el hacer el puerto de Veracruz. Se toman, por supuesto, ya algunas referencias, algunos proyectos que había antes, y de ahí, bueno, pues se va a utilizar, se sigue utilizando de algún modo, lo que es San Juan de Ulúa y el arrecife de la Gallega como una protección para la bahía de Veracruz. Entonces se van a construir precisamente 2 grandes rompeolas, el rompeolas del sureste y el rompeolas del noreste. Asimismo, los barcos que antes entraban por el norte, ahora lo van a hacer por la rada del sureste. Y todo lo que es la entrada del norte va a quedar cerrada por el dique del norte y el dique del noroeste. Y bueno, pues ¿con qué se va a rellenar los terrenos ganados al mar? Porque pues, hay que pura arena, no hay piedra. Se utilizó la cantera de Peñuela. La cantera de Peñuela se dinamitó y se trajeron 5 millones de toneladas métricas cúbicas de este sitio. Esta piedra que se trajo se revolvió con cemento Portland y se hicieron una especie de blocks gigantes, los cuales fueron colocados uno por uno con grúas especializadas y personal especializado. Fueron colocando uno por uno en el fondo del mar hasta ganarle la altura necesaria. Al final fueron en un principio, claro, estamos hablando de un principio que
fue inaugurado el 6 de marzo de 1902. Un total de 100 hectáreas de terreno que se le ganaron al mar. 100 hectáreas, en las cuales también incluirían el rompeolas del sureste, que mide 913 metros de longitud, que sale desde la punta Hornos hasta el antiguo arrecife de la Bandera. Ahí está la entrada al puerto, lo que hoy conocemos como La Bocana, que tiene 260 metros de amplitud, y de ahí enfrente, desde La Bocana hasta el arrecife de La Gallega, y hoy en día ya conectado directamente con San Juan de Ulúa, el rompeolas del noreste. Hacia el lado norte se va a cerrar la entrada que había por el norte, y bueno, todo el arrecife de La Gallega del lado norte se va a construir el famoso dique del norte, y de ahí, donde un lugar que se le llamaba San Juan de la Punta, va a arrancar el dique del noreste, que va a cerrar la rada norte, uniendo mediante ese dique el arrecife de La Gallega con la tierra firme de Veracruz, y ahí es cuando se convierte San Juan de Ulúa, o deja de ser San Juan de Ulúa una isla y se convierte en una península. Se tuvo que dragar, por supuesto, la rada de Veracruz para alcanzar en aquellos tiempos en el canal principal de comunicación una profundidad de 10 metros para los barcos ya que estaban llegando en esa época. Barcos como, por un ejemplo, como el Titanic, que llegaban barcos más o menos de ese estilo a Veracruz. Ya no eran los barcos de la época de Hernán Cortés, ya eran los barcos de vapor de una era muy importante a finales del XIX y principios del siglo XX. Con ello, mi querido Sergio, detonó la demografía en la ciudad de Veracruz. De tener 8,000 habitantes o 10,000 alrededor de 1895, se duplicó exactamente. Para 1910 teníamos más de 25,000 personas viviendo en la ciudad de Veracruz. Es cuando existe esa explosión demográfica en la ciudad y se comienzan a construir los patios de vecindad para 1895 para poder albergar a toda esa gran cantidad de gente que llegaba a vivir a Veracruz. Nacieron los patios de vecindad de muchos barrios, entre ellos el famoso barrio de La Huaca y otros barrios más de aquí de la ciudad. ¿Cómo cuántos patios podrás contar en el barrio de La Huaca? Bueno, no me sé el número exacto, te mentiría, pero en Veracruz hubo más de 200 patios, más de 200 patios de vecindad en distintos puntos. En La Huaca hay patios muy grandes como el famoso Patio Tanitos, que es todo un laberinto en su interior muy famoso en el corazón del barrio de La Huaca. El puerto de Veracruz fue construido con unas grúas muy especiales. Entre ellas se mandó a hacer especial la famosa Draga México para poder escarbar en el fondo del mar y ganar en la profundidad que necesitaba. También se trajo una grúa locomotora gigante que se llamó la Titán. Esta grúa locomotriz Titán, la cual transportaba esos blocks para construir los diques y los rompeolas. Fue una maravilla. Finalmente, para el 2 de agosto, para el 6 de agosto de 1902, se va a inaugurar el puerto de Veracruz. Viene Porfirio Díaz a la ciudad de Veracruz y se va a inaugurar las obras del puerto artificial. ¿Qué quiero decir con ello? Únicamente muelles, rompeolas y malecones. Ninguno de los edificios porfirianos estaba construido todavía, ninguno. ¿Sí? No eso de que Porfirio Díaz inauguró la aduana, eso no es cierto. Porfirio Díaz inauguró Correos de Perros, eso no es cierto. Porfirio Díaz inauguró el faro Carranza, eso no es cierto. Solamente se inauguraron las obras portuarias. Los demás elementos de la infraestructura vendrían después y no fueron inaugurados por Porfirio Díaz, aunque por supuesto son obras porfirianas. Porfirio Díaz solamente inauguró las instalaciones portuarias. Eso es todo. Abordó Porfirio Díaz uno de los amarradores, el famoso amarrador Nereidas, dio una vuelta con Pearson para supervisar todos los trabajos y bueno, y leyó un hermoso discurso donde decía que quedaba inaugurado, abierto y para siempre el puerto de Veracruz. Costó en aquel tiempo el puerto de Veracruz la construcción 30 millones de pesos, en las cuales solamente 6 millones se pagaron al contado y los otros 24 millones, gracias a la gran inteligencia de José Ives Limantur, que era el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz,
creó los bonos de deuda. Es decir, en lugar de endeugar a la nación, se crearon bonos de deuda donde la gente que tenía dinero invertía. Entonces fue con capital privado de diversas personas, por supuesto, este tipo de fondos en los cuales una vez construido el puerto, las ganancias que tenía sirvieron para ir pagando esos bonos de deuda y que finalmente se pagaron. Es decir, 24 millones de pesos, o sea, se pagaron con el dinero que el mismo puerto produjo. ¿Cómo la ves? O sea, verdaderamente al gobierno solamente le costaron 6 millones de aquella época y todo lo demás se pagó por el mismo puerto mediante los bonos de deuda. Así fue como se construyó el puerto de Veracruz, que hasta el día de hoy sigue siendo un orgullo para México. Y qué curioso y a la vez lamentable, por este puerto que fue construido por Porfirio Díaz para ser el gran puerto de México, para ser el orgullo de la nación, para darle trabajo a tantos mexicanos, para que hubiera desarrollo económico y social. Por ese mismo puerto, el día 31 de mayo de 1911, Porfirio Díaz salió rumbo al exilio. O sea, en el Ipiranga. En el Ipiranga, así es, del American Hamburg Line, era un vapor alemán. El Ipiranga, o sea, Porfirio Díaz construyó su puerta de salida de esta nación. Entonces, hoy recordamos cómo se construyó el puerto de Veracruz. Podemos decir tantas cosas que se pudieron lograr con el puerto, los terrenos ganados al mar. Posteriormente vendrían las obras de infraestructura, por ejemplo, correos y telégrafos, hermosos edificios gemelos construidos bajo el lineamiento de Salvador Echegaray y Emilio Latín, en la cual iban a albergar esos edificios a las formas de comunicación de aquellos tiempos. Estoy diciendo comunicación, no transporte, es una cosa distinta. La comunicación en aquella época era la carta y el telégrafo. El teléfono apenas estaba llegando a Veracruz, pero la carta y el telégrafo era lo principal en la comunicación. Se mandaban cartas, se mandaban telegramas, de ahí construir un edificio gemelo para estas comunicaciones. La aduana marítima se construye en el mismo sitio donde estaba la vieja aduana desde la época colonial, solamente lo que hace es agrandarla y se respeta la antigua puerta del muelle que ahí estaba, es la única puerta que existe del Veracruz amurallado. Se construye también el faro principal del puerto, que dejaría de serlo tanto San Juan de Ulúa como el famoso Benito Juárez, que eran faros de aceite. Se construye este hermoso faro eléctrico que tiene un alcance de más de 90 millas náuticas. Un faro súper potente que inclusive su haz de luz se alcanzaba a distinguir hasta las vigas, ahí un ladito de Jalapa, hasta allá se alcanzaba a ver en Teocelo. En Teocelo se alcanzaba a ver el haz de luz del faro del puerto de Veracruz, que en un primer momento se le llamó la Dirección General de Faros. Ese era su nombre correcto. Ya después, hacia 1914-1915, que Carranza instala su gobierno aquí en Veracruz, es cuando entonces le van a llamar el faro Venustiano Carranza. Pero su nombre correcto es Dirección General de Faros. El edificio comenzó a funcionar, o el faro comenzó a funcionar hasta 1910, un poquito tardío, cuando ya estaban instaladas todas las balizas y faros de señalización en la rada de Veracruz. Y desde 1895 se había construido ya un faro eléctrico en la isla de Sacrificios, un faro de poca altura, que permaneció ahí hasta el decenio de los años 30. Un bonito faro. Ya, bueno, pues el faro ya actual desde 1965, que se encuentra también en la isla de Sacrificios. Entonces, la estación del ferrocarril fue construida en 1911, ¿sí? El año que precisamente se fue Porfirio Díaz al exilio, fue la última obra porfiriana en Veracruz. Por supuesto, hay que destacar también que dentro de las obras porfirianas que hicieron en nuestra ciudad está la introducción del agua potable por bombeo de las aguas del río Jamapa, la cual se inauguró en 1904 junto con el drenaje subterráneo, el drenaje sanitario de la ciudad de Veracruz, también en 1904. En 1908 se construyó el penal Ignacio Allende, también una obra porfiriana. El 20
de septiembre de 1910, dentro de los festejos del centenario de la independencia de México, se construyó también, o se inauguró, mejor dicho, el hermosísimo edificio del antiguo colegio preparatorio, hoy conocido como Bachilleres de Veracruz. La institución educativa ya existía desde 1870, desde la época del gobernador Francisco Hernández Hernández, pero el edificio era antiguo y era muy malo y se encontraba en malas condiciones. Y fue Porfirio Díaz, mediante el gobernador de Veracruz, don Teodoro A. Dehesa, que reconstruyó ya el actual edificio de Bachilleres, pero por lo menos la primera parte, es decir, en la parte que da hacia Esteban Morales. La parte que da hacia Canal fue construida en el decenio de los años 40, durante la presidencia del general Manuel Ávila Camacho, y también inaugurado en 1902, una gran obra porfiriana, el antiguo Teatro Dehesa, que luego se le llamó Teatro Felipe Carrillo Puerto, y que actualmente recibe el nombre de ese gran sacerdote jesuita nacido en Veracruz, Francisco Javier Clavijero. Un teatro porfiriano hermosísimo, muy hermoso, que es una verdadera joya que tenemos aquí en la ciudad de Veracruz. Y claro, destacar que precisamente fue en la época porfiriana cuando se introdujeron también los tranvías eléctricos a la ciudad de Veracruz a partir de 1908, y donde ya se integra también otro tipo de energía eléctrica a la ciudad, porque desde 1893 Veracruz tiene energía eléctrica. Estaba concesionada a particulares, pero era muy mala la energía eléctrica, y finalmente se construye una planta termoeléctrica que, por cierto, estaba considerada por algunas personas como la planta termoeléctrica más grande del mundo aquí en Veracruz, la cual tenía 3 motores suizos y 3 motores alemanes que funcionaban, por supuesto, con calderas a base de combustóleo. Es la que lamentablemente se encuentra ya cayéndose a pedazos en ruinas del lado norte del Puente Morelos. Ahí está esa obra también porfiriana. Hasta el día de hoy, casi todas las obras que hizo Porfirio Díaz siguen funcionando a más de 100 años de distancia de que fueron inauguradas. El puerto de Veracruz está perfectamente bien. Lo único es de que los barcos de la última generación ya son barcos más grandes, de mayor calado, por lo tanto ya no pueden entrar en el viejo puerto de Veracruz. Pero sin embargo a este puerto todavía le quedan más de 30 años de vida. Con los barcos actuales todavía seguirán llegando y ese puerto va a seguir usando. Para muchos es un deleite porque, mi querido Sergio, el puerto de Veracruz es el único puerto en México donde se puede ver desde la parte de la ciudad, admirarse prácticamente todo el trabajo portuario. Para muchas personas es un deleite ver, inclusive porque la gente puede caminar en el rompeolas del sureste, que nace donde estaba lo que llamamos el acuario viejo, conocemos como acuario viejo. Pueden caminar precisamente hasta la Bocana y desde ahí ver de cerquita, casi tocarlo con sus manos, la entrada o la salida de cualquier buque carguero que llegue a Veracruz. Y bueno, ya entrando al puerto, ver a los famosos remolcadores, cómo es que hacen girar a los barcos o los acomodan en los muelles para llevar a cabo el trabajo de carga y descarga. Más de 24,000 millones de toneladas de carga anuales tiene el puerto de Veracruz. No es el primer puerto de México en las cuestiones del trabajo. Nos gana apenas, y nos gana tantito el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, pero en Lázaro Cárdenas, Michoacán, tiene una situación. Aquí en Veracruz no se contabiliza en esa carga los automóviles. Si se contabilizara en la carga los automóviles también en Veracruz, entonces sí nos llevaríamos de calle a ese puerto de Michoacán que acabo de mencionar, Lázaro Cárdenas, y Veracruz recuperaría, pues bueno, ese título de primer puerto de México. En definitiva, el puerto de Veracruz muy lleno de vida. Tú sabes muy bien, mi querido Sergio, que de los sindicatos que llegaron a formar parte de los trabajadores de lo que eran las instalaciones portuarias, estibadores, maniobristas, cargadores, checadores, etcétera, etcétera. Carretilleros del fiscal y carretilleros del criminal. Exactamente, de ahí salieron
algunos presidentes municipales como el Rafael García Ulí, el negro García Ulí, reyes del carnaval de Veracruz, muchos de ellos hombres que sabían inclusive bailar, pero que eran verdaderamente personajes muy conocidos de Veracruz. Entonces, el puerto de Veracruz, la cosa del puerto de Veracruz, no solamente le dio ese auge económico a México, sino también le dio alegría y vista a este gran puerto y también a México. En pocas palabras, has recorrido mi lindo y bello Veracruz. Sinceramente, mi gratitud abierta para Ricardo Cañas, que nos hace pasar estos instantes maravillosos en temas para conversar. Hay un detalle también que me han estado preguntando: ¿por qué se demolió la muralla y por qué desaparecieron los baluartes? Muy bien. Fíjate que eso fue poquito antes de la construcción del puerto de Veracruz. Y querido Sergio, queridos amigos que nos escuchan, para poder en historiografía, es decir, en el estudio y análisis de los hechos históricos, para poderlos comprender, no juzgar, comprender, tenemos que trasladarnos a cómo se vivía y el sentimiento social de la gente en esa época. Para 1880, nadie quería la muralla de Veracruz, nadie. La muralla de Veracruz, aparte de que ya no servía y de que verdaderamente nunca sirvió mucho, la muralla estaba hecha de coral y si le pegabas un cañonazo, el coral es poroso, y si le pegabas un cañonazo le abrías un boquete. Por lo tanto, pues no servía mucho. Aparte, no era muy alta, apenas medía poco más de 3 metros de alto, y con el paso de los nortes y la arena la enterraba. Entonces, no era verdaderamente una gran muralla defensiva. Entonces, la muralla ahorcaba la ciudad de Veracruz, limitando prácticamente los servicios al interior. Afuera de la muralla, es decir, a extramuros, comenzaron a construirse algunos barrios donde, obvio, las casas tenían que ser de madera y parecían de esos tipos de invasión, o sea, no estaban formadas o alineadas con respecto a calles y avenidas. Por lo tanto, llegó el alcalde Domingo Buró, un gran hombre con una gran visión excelente, y vio que a toda esta gente de los barrios extramuros, que ya eran muchos, como por ejemplo el barrio del Mondonguero, el barrio del Panamericano, el barrio del Nuevo Mundo, el barrio de las Californias, la Huaca misma que estaba en proceso apenas de formación, pues vio que no tenían servicios y que debían de ser alineadas estas calles. Por lo tanto, como la muralla ya no servía, es más, la muralla ya carecía de puertas, estaba el puro hueco, pero ya no tenía el portón que se cerraba todos los días, ya no lo tenía. Ya la gente podía entrar y salir a cualquier hora del día y de la noche. Entonces, la muralla ya no servía. Los cañones en los baluartes viejos y oxidados. Por lo tanto, don Domingo Buró salió en una delegación rumbo a la Ciudad de México, acompañado de Salvador Carrao, de don José González Pajés, de don Francisco Canal y otro grupo de veracruzanos para solicitar el permiso a la Secretaría de Guerra y Marina, que era la titular de la muralla, porque la muralla no era municipal, para solicitar el permiso para ser demolida. Porfirio Díaz, que tenía un especial aprecio por la ciudad de Veracruz, otorgó el permiso para demoler la muralla en el lienzo de tierra nada más y demoler los 7 baluartes de tierra. No podía demoler ni el lienzo de muralla que daba al mar, ni los 2 baluartes del mar, que era el baluarte de la Caleta y el baluarte de Santiago, y tampoco podía demoler los cuarteles militares que se encontraban en el espacio que hoy ocupa el Palacio Federal, el Teatro de la Reforma, y también donde se encuentra hoy en día los que conocemos como las Casas Castillas, el edificio centro comercial. Eso no se podía demoler porque ahí estaba inclusive la cárcel. Por lo tanto, pues bueno, se podía demoler todos los 7 baluartes de tierra y la muralla. Regresa a Veracruz muy contento don Domingo Buró al haber obtenido este logro, que iba a ser el ensanche y la modernización de la ciudad de Veracruz. Y bueno, pues el 14 de julio de 1880 se da una ceremonia muy bonita. A las 4 de la tarde, la comitiva salió del Palacio Municipal de Veracruz
La banda municipal venía por delante, venían los empleados municipales, el alcalde, los regidores y la gente que lo acompañó, que era muchísima. Fueron caminando por toda la calle de Zamora, pasaron a un ladito de la casa que había ocupado Benito Juárez García aquí en Veracruz, y tan solo a media cuadra, ahí en la intersección de lo que hoy es la calle de Zamora con la esquina, vamos a decirlo así, de lo que hoy es el callejón de Santos Degollado, allí estaba la puerta Acuña y por supuesto la muralla. El alcalde Domingo Buró dio un discurso y ahí dio el primer barrotazo para demoler la muralla de Veracruz. Se traían todos los días a los famosos rayados, los presos de San Juan de Ulúa, que tenían uniforme de rayas, para llevar a cabo el proceso de demolición y que saliera prácticamente gratuito, porque hasta eso, la muralla, con el permiso, debía ser demolida por el ayuntamiento, más no por el ejército. Entonces, bueno, sería un gasto municipal que lamentablemente pues no prosperó el hecho de que fueran los rayados. Por lo tanto, Domingo Buró, en esa gran inteligencia, pensó en algo más. Pensó en toda la población de Extramuros. Iba a haber un problema muy grande, mi querido Sergio. Al momento de destruir la muralla y de extender el paso de las calles del interior del recinto murallado hacia el exterior, iba a tener que demoler muchas casitas que estaban construidas así al sintonismo. Entonces estaba consciente de ese daño patrimonial que iba a hacer a esas personas. Por lo tanto, había que resarcir el daño. Y lo que hizo Domingo Buró fue una cuestión muy, muy inteligente. Convocó a toda la gente que vivía en el exterior de la muralla de Veracruz, los barrios extramurales, a que ayudaran a demoler la muralla y los baluartes. Como pago, se iban a llevar todo el material, el escombro, para que con ese mismo, ahora, pudiera esa gente construir sus casas dentro del nuevo lineamiento de las calles extramurales. Es decir, te estaban regalando el material para que construyeras tu nueva casa y ahora perfectamente alineada en una calle bien trazadita. Entonces, imagínate qué oportunidad tan grande. Toda la gente de los barrios extramuros pues se abocó a destruir la muralla para poder tener material y construir sus casas que dejaran de ser de madera para construir ahora de material. Por eso, todas esas casas que están sobre Hidalgo, esas casas viejas, claro, que están sobre Hidalgo, sobre Guerrero, sobre Bravo, y por ahí, por todo lo que es prácticamente desde Montesinos, Emparan, Constitución hasta Canal, están construidas con la piedra o el coral que sacaron de la muralla y de los baluartes. O sea, la muralla no desapareció, se recicló, se convirtió en casas para la gente que vivía en los barrios a extramuros. Hay dos cosas que quiero agregar a tu plática, mi querido Ricardo. ¿Sí? Ese edificio donde albergó por muchos años la fábrica de puros La Prueba, está hecho no de tabique, no de ladrillo, está hecho a base de piedra y está la huella ahí mismo en la calle de Zamora, en contraesquina de donde está la puerta que le llamaban, ¿cómo decías? Es la puerta nueva o puerta Acuña. Acuña. Bueno, y ahí en esa puerta Acuña está una placa, algo maltratada quizás, pero está la placa. Lo más trágico es que aparece ya el día de hoy, ya tiene varios meses, un anuncio. Se vende esa propiedad. ¿Quién la tiene esa propiedad, Ricardo? Sí, lamentablemente las propiedades son particulares. Sin embargo, pues esas propiedades, aunque las vendan o las compren, que sea, no pueden quitar esa placa de ahí, porque esa placa, bueno, esa zona está protegida precisamente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces ahí hay dos placas importantes, está la placa de cuando se va a abrir esa puerta en 1721. La abre precisamente el virrey de Acuña, marqués de Casafuerte, porque la muralla además tenía dos puertas del lado de tierra.
la Puerta México y la Puerta de la Merced. Y va a abrir una tercera puerta precisamente en 1721 que va a ser ocupada únicamente por la gente que trabajaba en el virreinato. Es decir, solamente lo usaban los virreyes, los oidores, los veedores y la gente que trabajaba para el gobierno del virreinato. No lo usaba cualquier persona. Eso ya después de la Guerra de la Independencia ya la podían usar los civiles, pero no la podía utilizar cualquier persona. Entonces, ahí se encuentra la placa original. Está hecha en castellano antiguo. Sí. Cuando se abre está hecha en latín. En latín está escrita esta placa y abajo de ella está una placa un poco más chica, ambas son de mármol, en la cual don Domingo Buró la coloca para recordar el inicio del derribe de la muralla que rodeaba la ciudad de Veracruz. Y déjame comentarte, Domingo Buró, el apellido se escribe Bureau, que en francés se pronuncia Bureau. Él era de ascendencia francesa, era nieto de franceses, y curiosamente, el día que decide demoler la muralla, o iniciar, mejor dicho, la demolición de la muralla, es el 14 de julio. Ese día, 14 de julio, es el famoso día en el cual fue tomada la Bastilla del inicio de la Revolución Francesa. ¡Ay! Fíjate, entonces ahí hubo un hermanamiento entre la historia de Francia y la de Veracruz en ese 14 de julio, al ser él descendiente de franceses. Hecho, Ricardo, pues has hablado maravillosamente. Yo creo que nos quedamos embelesados con tu plática. Y para temas para conversar en Cambio Digital TV, un orgullo tenerte con nosotros. En verdad, que el apoyo que no se te niegue, vales muchísimo. Gente como tú, muy poca, y la verdad, ¿cuántos estudiantes necesitarían tener una mente abierta, despierta, con avidez de conocer la tierra donde naces? Veracruz, maravilloso, un puerto magnífico. Y todavía podemos decir, se le agradece a Porfirio Díaz una parte, o la principal, la obra portuaria, pero otro presidente de la República, no veracruzano, poblano, cuando la Segunda Guerra Mundial, que la gente empezaba a emigrar porque no había trabajo en Veracruz, les vio oportunidad y se crea ese famoso bulevar. Así es, efectivamente, en la época de ese gran presidente poblano, que es el general Manuel Ávila Camacho, hizo el famoso programa de rescate económico del puerto de Veracruz, y con ello la gente de Veracruz pudo, durante la época difícil de la guerra, pues tener trabajo y un sueldo seguro cada semana aquí en nuestra ciudad. Te espero la próxima semana, mi querido Ricardo. Te deseo pues mucha salud para que puedas seguir atendiendo. No necesidades, sino oportunidades, la causalidad de que estés frente a ese museo y puedas orientarnos. Te lo agradezco infinito. Temas para conversar. Un abrazo. Hasta luego. Ricardo Cañas, con nosotros aquí en Temas para Conversar. Vamos a hacer una pausa. Nuestro teléfono y WhatsApp 2299-2297-15. Siempre dispuesto a escucharle. Escriba, critique, opine, analice. Su punto de vista es importante. Temas para conversar en Cambio Digital. Amigos de Temas para Conversar de Cambio Digital, agradecemos sinceramente su preferencia, su atención para nuestra transmisión desde Antón de Alaminos 236. Espero contar la próxima semana con su atención. Hay cosas interesantes que hemos estado reuniendo, aparte de las notas diarias, el santoral, el evangelio, el clima, lo que usted quiera agregar, aumentar y sumar a Temas para Conversar, quiere platicar con nosotros, tendremos oportunidad de hacerlo, hablar del corazón, con la presencia del doctor Gardoqui Zurita. Tendremos también oportunidad de escuchar cuestiones del teatro, de la presentación
del Toc Toc con Manolo Casal, en fin, cosas mucho muy importantes. Desde Temas para Conversar, les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Gracias, por favor, traten de ser felices.